Mi nombre es Orlando Pérez y soy empresario y emprendedor desde el año 2000. Este es el tercer negocio que hemos puesto en marcha. Actualmente soy el CEO de Huelvo, Salud y Bienestar Laboral, y por el camino he desarrollado otras empresas como por ejemplo la de Brokers Finance, una empresa dedicada al sector financiero, o la empresa de Ictiva, tu gimnasio online, que es desde donde nace la idea finalmente de Huelvo. Com va néixer Ictívia? Durante el año 2012, con mi otro socio, con Sergio Recio, empezamos a ver nichos de mercado a los que los usuarios, bueno, pues tuvieran un potencial importante. Y de ahí vimos que en aquel momento, a través de unas estadísticas del CIS, había un nicho de mercado que identificaba que quería hacer deporte y por ciertos motivos no lo hacía. Identificaba muchas excusas o muchas razones, muchos motivos, ¿no? Pero 4 de ellos se llevaban pues la parte más importante. No tengo tiempo para hacer deporte, no tengo dinero para pagarme un gimnasio físico, vergüenza a mostrar mi físico en público o distancia a un centro de instalación deportivo. Estas eran las 4 principales causas por las que un nicho de la población decía que quería hacer deporte y no hacía. Con lo que decidimos pues traer un modelo tradicional como era el de un gimnasio físico a un entorno virtual. De ahí que comenzáramos a grabar la actividad física por niveles, por intensidades, y darle cobertura al usuario desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Com van ser els inicis? Bueno, el inicio del proyecto lo más difícil fue bajar todas las ideas que teníamos, que estaban volando sobre nosotros, de cómo nos gustaría que fuera este nuevo gimnasio virtual, y plasmarla en realidad. Esto parece sencillo, pero cuesta mucho. Cuesta mucho definir cómo quieres que sea la plataforma, cuesta mucho definir cómo quieres que le llegue el contenido al usuario. No conoces la experiencia de él en el uso de la plataforma, no sabes si le va a gustar o no le va a gustar, y sobre todo naces con 0 clientes, es decir, no teníamos ningún cliente al que dirigirnos, con lo que fue una aventura importante, muchas horas, mucha planificación, y finalmente, bueno, pues decidimos arrancar con un modelo que, como te puedes imaginar, durante estos 6 años ha cambiado muchas veces de lo que fue inicialmente la idea. Quins errors no tornaries a repetir en la teva estratègia digital? Yo tengo identificados en estos años, desde el inicio ahora, 2 errores que intentaría no volver a cometer. Seguramente cometeré de otros, pero estos intentaría que no me volvieran a suceder. El primero es arrancar con un servicio tecnológico, como es el del gimnasio online, y no tener in-house el equipo de programación. Las necesidades que tienes en todo momento son muy rápidas, tienes que llevar a cabo y tomar decisiones inmediatas, tienes que hacer cambios que tienen que producirse ya, y no tenerlo en casa y ser por parte del equipo de programación externo un cliente más. A veces los tiempos se dilatan, las idas y venidas del proyecto hacen que, bueno, pues que se retrasen muchas veces las puestas en marcha, ¿no? Intentaría tenerlo en casa, y yo ya entiendo que al principio cuesta mucho por el aspecto económico, porque no tienes la capacidad tal vez de tenerlo en casa, pero al menos unas horas o un día a la semana, no sé, buscar una manera para que sí pueda formar parte y tener una presencia activa dentro de las decisiones que se toman, siendo el negocio, insisto, tecnológico como es. Y el segundo sería referente al marketing digital. También hemos contratado empresas que nos han planteado, bueno, pues la capacidad de, a través de las acciones en Internet, de tener muchos más clientes de los que teníamos, con unas inversiones en muchos casos inferiores a las que finalmente se produjeron, y te das cuenta de que nadie mejor que tú, que eres quien conoces el producto, quien conoces el servicio, para poder gestionarlo desde casa y tener esa capacidad y esas herramientas para tomar las decisiones que corresponden en cada momento, porque si no, bueno, pues es un pozo sin fondo, se lo traga todo. Todo lo que tengas de capacidad económica de invertir en Internet, como no lo gestiones bien, es una máquina de devorar euros. Com han evolucionat els serveis i el model de negoci? Actualmente el gimnasio online de Ictiva tiene más de 250.000 usuarios registrados en la plataforma. De hecho, el 10% viene de Latinoamérica, y dispone de más de 1000 vídeos de actividad física que están grabados aquí en los platós de Rock on Ver.
El estar aquí ubicados nos ha dado la posibilidad de tener muchísimo contenido digital y ser muy competitivos en este aspecto en el mercado. Todo nuestro contenido está grabado por niveles y por intensidades y le damos cobertura pues, a toda la unidad familiar en cuanto a la actividad física, desde la actividad física para la mujer embarazada, en las diferentes fases del embarazo, actividad física para los niños, todo lo que podemos encontrar en un gimnasio convencional, yoga, pilates, gimnasia hipopresiva, fitness, etcétera. Y finalmente cerramos también con actividad física para la gente mayor con movilidad reducida, ejercicios en una silla o gente mayor que todavía está activa, pues una gimnasia que hemos denominado gimnasia activa donde se han bajado los niveles de intensidad. Como podéis ver, damos cobertura a toda la familia y en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Este fue el negocio inicial, el del gimnasio online Dictiva, pero también hemos pivotado hacia otra área que actualmente se llama Vuelvo, que es la salud y el bienestar en las empresas. Hemos visto durante este tiempo que las empresas se han acercado a nosotros, no estaba puesto en nuestro plan de negocio, y buscando herramientas que fomentaran los hábitos saludables entre los trabajadores. Inicialmente contrataron el gimnasio online como el que contrata, no sé, pues el gimnasio de la esquina para darle un beneficio al trabajador, pero vimos, hablando con los responsables de recursos humanos y de prevención, que realmente la problemática que ellos tenían era buscar un servicio que pudiera impactar en las principales causas del absentismo, que son problemas de dolores de espalda, problemas relacionados con la salud cardiovascular o problemas relacionados con el estrés y la ansiedad. Vimos que nuestro contenido podía darle cobertura a este tipo de problemáticas y lo que hicimos fue generar una plataforma nueva que se llama Vuelvo, que cada día impacta en el empleado a través de un concepto que hemos denominado dosis diarias de vitalidad, y cierto contenido del que teníamos desarrollado en Ictiva Deportivo lo hemos enlatado, por decirlo de alguna manera, lo estamos ofreciendo de una manera diferente como programas saludables para los empleados, y de esta manera, si os fijáis, tenemos dos plataformas, una para el cliente particular y otra que se llama Vuelvo para el cliente corporativo. Quin consell li donaries a una persona que està iniciant el Te seu das projecte cuenta de emprenedor? que tienes que tener capacidad de entenderlo todo. No puedes saber de todo, pero tienes que saber de finanzas, saber de marketing, saber de estrategia, tener la capacidad de comunicación, de hablar con socios nuevos, con proyectos que se te ponen delante, y tienes que rodearte al final de un equipo, porque es imposible que lleguemos a todo, rodearte de un equipo que te pueda dar apoyo y cobertura durante esta etapa. Pero lo que sí que no puedes dejar nunca de tener es las ganas, la emoción, el interés por lo que estás mostrando, porque cuando eso desaparece ya no tienes proyecto. Quines competències has adquirit com a emprenedor? Pues mira, yo vengo del sector financiero, ¿vale? O sea que vengo de una rama totalmente diferente a la que me dedico ahora. Hace 3 años hice el MBA de la Universidad de Vic y aquí, bueno, pues adquirí mucho conocimiento respecto a cómo gestionar a los clientes, de las capacidades en el entorno online, además de rodearme de gente muy interesante. Tan interesante como que dos de los profesores que tenía en el MBA son actualmente socios en la plataforma de Huelvo, José Miguel y Jesús Lázaro, que nos han ayudado y nos han empujado también mucho en este nuevo proyecto en las empresas. Com se't van presentar noves oportunitats de negoci? Esto lo tenemos que tener los emprendedores mucha cintura y ver oportunidades de negocio incluso sin tenerlas presente. Yo, como he explicado antes, nosotros no montamos el gimnasio online pensando en la empresa, pero la empresa se acercó, en este caso fue una farmacéutica, fue Novartis, vio una herramienta que podía fomentar hábitos saludables y rápidamente nos dimos cuenta de que podía haber un interés de un nicho al que nunca nos habíamos dirigido tampoco, que era el de la empresa. Empezamos a rascar y vimos que había cierto interés en estos momentos, es decir, el mundo está pensando en la salud, en el bienestar, en la ecología, es decir, hay unos factores que ahora mismo bueno, pues nos acompañan y nos dan la posibilidad de crecer en este área. Vimos las necesidades de Novartis, le dimos la herramienta y rápidamente empezamos a trabajar con otras empresas. Como teníamos una farmacéutica, nos dirigimos a las demás, a Bayer, al Concursí, a Sandoz, a Uriac,
Y si una empresa líder del sector, como es la farmacéutica Novartis, había contratado el servicio, bueno, pues no quiero decir que fuera fácil, porque no es fácil, pero no fue excesivamente difícil convencerlas para que contrataran también el servicio. Y a partir de aquí nos lanzamos a otras empresas de sectores diferentes, como es el caso de Naturgy, que tiene 7.000 empleados suscritos en la plataforma, o Estrella Galicia, Bacardí, Bunz. Vimos que en las grandes empresas había un potencial de una herramienta que intentara fomentar hábitos saludables de los trabajadores. Y en esta línea, la verdad que estamos pues, muy contentos, muy ilusionados y creciendo de una manera importante en estos momentos desde Huelva. Com vas conèixer el Servei d'Emprenedoria de Granollers? Yo acá en Montañola fui a unas jornadas de inversión alternativa. Era el año 2013, estábamos en plena crisis y bueno, podéis recordar que las entidades bancarias habían cerrado el grifo y no se conseguía financiación. Y me resultaron interesantes aquellas jornadas y bueno, de hecho allí bueno, pues contacté con Arborius, contacté con BAN, entre otras entidades que estaban en aquella jornada. Y de hecho, tengo que reconocer que al segundo año de intentar conseguir financiación en ENISA a través de BAN, lo conseguimos, pero el primer año nos lo rechazaron directamente, bueno, pues porque todavía no teníamos recorrido suficiente, no teníamos el número de clientes que pudieran soportar el que nos pudieran dar financiación. Con lo que, bueno, conseguimos conseguir la financiación. De hecho, la financiación fue con recursos propios, los 4 socios fundadores hemos financiado este proyecto y en el segundo año, bueno, pues conseguimos más inversión para poder crecer. Pero ahí te das cuenta de que muchas startups se quedan por el camino porque no consiguen la financiación necesaria para tirar adelante el proyecto. Si nacemos con un proyecto que tiene 0 clientes, necesita un periodo de maduración y ese periodo de maduración, pues en muchas ocasiones se te acaba la gasolina, se te acaban los recursos y necesitas de otro tipo de financiación para poder avanzar y continuar. Y si no somos capaces de tenerlo en nuestros planes, bueno, pues es lo que ocurre que 9 de cada 10 startups, desgraciadamente, pues acaban cerrando. Et defineixes com una startup? Aunque llevemos 6 años en el mercado y tengamos 250.000 usuarios, yo creo que vamos a ser siempre una startup. Cambia muy rápido. Cada poco el modelo, la manera de funcionar por parte del cliente es diferente y tenemos que adaptarnos y tenemos que estar siempre a la última para que no nos barran del mercado. Entonces, sí que me definiría como una startup constante y eterna.